Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a, a esta etapa de la preparación en la que hemos estado en estos días. Hoy tenemos nuevamente al licenciado Gerson Quevedo. Licenciado, muchas gracias por apoyarnos en este gran evento que estamos llevando a cabo para poder llevar a apoyar a los estudiantes de la facultad. Muy agradecido con usted. Y vamos a dejarle en el uso de la palabra para que usted pueda iniciar y ya no hagamos esperar más a los muchachos que hoy están conectados. Muchas gracias, Lee Gerson. El micrófono es suyo. Muchas gracias, Rick, muy amable por la presentación. Vamos a comenzar el día de hoy. Muchas gracias a todos los que ya se encuentran conectados. Para mí ya saben que es un gusto estar aquí nuevamente. Hoy tenemos una clase de Derecho Civil nuevamente, así que todos pilas ahí a comenzar. Hoy tenemos una clase muy interesante. El tema de la clase es el libro tercero del Código Civil. Este libro se trata de la sucesión hereditaria y hoy vamos a ver los puntos más importantes que tenemos que ver para la preparación del privado. Vamos a ir desarrollando punto por punto, así que les ruego toda su atención. Vamos a comenzar con todo el ánimo y ya les voy a poner ahí la presentación para que todos estemos listos. Ahí estamos, ya está ahí la presentación. Espero yo que se pueda ver ahí. Y bueno, vamos sin duda a comenzar con la clase de Derecho Civil. Así es que comenzamos. Hoy el tema, libro 3. Les pido a todos de favor que tengan su Código Civil a la mano. El Código Civil ahí siempre, el procesal civil y mercantil también a la mano. También vamos o sea, necesito que tengan ahí un lapicero y un marcador para ir marcando los artículos más importantes e ir hablando cada una de las cosas que son importantes que nos tenemos que aprender para el examen técnico profesional de la fase privada. Así es que comenzamos con el libro 3. Bueno, la clase de hoy, pues se trata de este libro y yo quiero concentrarme en hablar un tema interesante como lo es la sucesión hereditaria. En este sentido, vamos a recordar siempre que el Código Civil tiene 5 libros. Estos 5 libros, uno es el de las personas y la familia, el segundo es el que se trata de los bienes, la propiedad y los derechos reales. El tercero es el libro que nos habla de la sucesión hereditaria, el cuarto, el registro de la propiedad, y el quinto, el derecho de las obligaciones. Ya hemos dejado atrás 2 libros, que es el de las personas y la familia, y el de la propiedad y los derechos reales, y hoy definitivamente vamos a comenzar con el tema de la sucesión hereditaria. ¿Por qué es tan importante la sucesión hereditaria? Porque déjenme contarles que la sucesión hereditaria pues es algo que ocurre a todos niveles y a toda persona, ¿verdad? En virtud de que normalmente todas las personas al fallecer dejan bienes o cosas pues que pudieran ser heredadas, digámoslo así, por las personas que tienen el derecho. Pues de eso se trata este libro, se trata de saber específicamente cómo es de que se transmiten los bienes después de la muerte de una persona, ¿verdad? Ese es el sentido importante para saber efectivamente esto, ¿verdad? Que efectivamente está la sucesión como una forma de transmisión para después de la muerte de las personas. Así comenzamos el día de hoy. Y entonces vamos a irnos directamente a la primera parte de esta presentación del día de hoy. Y esta primera parte básicamente es la sucesión hereditaria. ¿Qué es entonces la sucesión hereditaria? Muy bien, definición, amigos. Por favor, apréndanse esta definición para que no tengan ningún problema al definirla en su examen técnico profesional. Muy bien, la sucesión hereditaria es una institución jurídico civil, ¿verdad? Nace en el derecho civil, por supuesto, y comprende toda la disposición
no solo disposición, transmisión también de los bienes, derechos, obligaciones y acciones que deja un causante para después de la muerte, ¿verdad? Los cuales no se extinguen con la misma. Aquí, como un primer punto, debo mencionar algo tan importante que es que la sucesión comprende no solo lo que nosotros conocemos como normalmente, que son los bienes. Sí, efectivamente, todos los causantes de alguna manera, pues nos dejan bienes, pero en ese sentido también es importante saber de que no solo bienes puede dejar un causante. Un causante también puede dejar derechos que puedan heredar los hijos, ¿verdad? También hay obligaciones, ¿sí? Y también hay acciones. Y por acciones no me refiero a las acciones de una sociedad mercantil, sino que acciones judiciales o administrativas que haya dejado pendientes el causante y que por lo tanto se tienen que continuar por sus respectivos herederos o legatarios. Así es que no hablemos solo de que la sucesión se trata de bienes, sino que también hay derechos, hay obligaciones y hay acciones que va a dejar un causante, ¿verdad? Así es que ya con esta primera explicación breve, yo también expliqué pues parte de lo que nosotros conocemos como sujetos personales en la sucesión hereditaria. Vean, mis amigos, lo que yo quiero que ustedes sepan muy bien es lo siguiente. Hay que saber identificar, ¿sí? Hay que saber identificar cuáles son, digámoslo así, los sujetos personales, las personas que van a intervenir en el trámite de una sucesión hereditaria, ¿verdad? Hablemos en primer lugar del famoso causante, ¿verdad? Ahí tenemos un primer sujeto personal que es el causante. Este causante básicamente es la persona que fallece, la que deja los bienes, derechos, obligaciones y acciones para después de la muerte, ¿verdad? Este causante doctrinariamente también es denominado decujus. Tiene una raíz romana porque pues efectivamente se refiere a la muerte, ¿verdad? De que es la persona que con la muerte le da origen a la sucesión hereditaria. Por eso se le llama decujus, ¿verdad? Ese es el punto importante. La otra parte es que esto es como bilateral, si lo queremos saber, si lo queremos ver así. Por una parte está la persona que es el que causa la sucesión hereditaria y que por supuesto se llama causante, y por el otro lado es el que recibe los bienes que va a dejar, bienes, derechos, obligaciones que va a dejar el causante. ¿Y quiénes son estos sujetos personales? Pues tenemos de dos clases. Tenemos el heredero y el legatario, ¿verdad? En términos generales, que por supuesto ya lo vamos a ver en un momento, pero en términos generales, el heredero es el que recibe de forma universal. Eso quiere decir que va a recibir todo lo que deja el causante, ¿sí? Entonces, eso es un heredero. Mientras que el legatario, en términos generales, por supuesto ya vamos a ver las diferencias, el legatario solo adquiere o solo recibe los bienes, pero que son a título particular, es decir, solo los que el causante voluntariamente les dejó, es decir, les legó y le dijo específicamente, este bien es para usted o para ustedes. Eso es un legado, ¿verdad? Entonces, el legatario es el que recibe a título particular y en ese sentido es el que recibe solamente una parte, no todo, una parte, ¿verdad? Y por otro lado, pues tenemos otros, ahí ya tenemos, se cumple la bilateralidad de esta sucesión, que en este caso sería efectivamente el causante
y los herederos y legatarios. Pero durante, ahí vamos a ver que hay una tramitación para hacer la sucesión. Y durante esa tramitación está el famoso administrador de la mortual y también está el albacea. Voy a comenzar por el último, porque el último es un poco más formal, diría yo, que el administrador de la mortual. El albacea, vamos a comenzar con el albacea. Pues debo decir de que el albacea es la persona a quien el testador, nótese la palabra, el testador, es decir, que tiene que haber un testamento. El testador dejó para que cumpla efectivamente lo plasmado en el testamento y le dé fiel cumplimiento. El propio código le llama albacea o ejecutor testamentario, es decir, que ejecuta cada uno de los actos que se encuentran dentro del testamento. Es decir, si el causante o testador le dejó encomendado a hacer determinado acto, el albacea es quien lo tiene que hacer. Además, está a cargo de conformidad con la ley de la distribución de los bienes. Entonces, ese es el punto importante. Y no lo quiero que lo confundan con un administrador de la mortual. Porque el administrador de la mortual, ahora hablo de él, el administrador de la mortual es diferente. Toda vez de que el administrador de la mortual se nombra en virtud de que no existe ningún ejecutor testamentario. O simplemente ni siquiera hubo testamento. Y por lo mismo que no existe testamento, por lo mismo se nombra a un administrador de la mortual. Pero el administrador es eso, un administrador. Administra la herencia, nada más. Entonces, solo administra la herencia. Nada más. Él solo administra la herencia mientras se les declara herederos a los herederos o legatarios, ¿verdad? O sea, en lo que llega a la resolución final, pues él funge como administrador de la mortual. Por cierto que el administrador de la mortual, pues en la mayoría de casos es uno de los herederos, ¿verdad? De los presuntos herederos. Así es que el administrador de la mortual, no vayan a confundirlo, simplemente a falta de un ejecutor testamentario, es decir, de un albacea, pues se nombra a un administrador de la mortual para que administre bienes, los bienes de la herencia. Y eso sí quiero que ustedes lo tengan bien claro. Así es que entonces aquí va el punto importante. Entonces, por favor, amigos, hay que diferenciar administrador de la mortual con albacea. Muy bien. Teniendo claro los sujetos personales, entonces pasamos a las clases de sucesión. ¿Cuáles son las clases de sucesión que existen? Bueno, existen de dos clases. De hecho, se encuentran reguladas en el artículo 917 del Código Civil, ¿verdad? ¿Cuáles son las clases de sucesión? Por voluntad de una persona, es decir, por voluntad del causante, manifestada en un testamento. Esa va a ser la sucesión testamentaria. Y cuando es por disposición de la ley, eso quiere decir de que la ley es la que determina quién va a heredar. En este caso es la sucesión intestada. Y por último, pues encontramos una sucesión que es una mezcla de las dos anteriores. ¿Cuáles son? ¿Cuál es? Es la sucesión mixta. Y la sucesión mixta básicamente es cuando la propia ley dice que se deja una parte testamentaria y la otra intestada. Entonces ahí existe una sucesión mixta. Vamos a leer. Yo tengo acá mi código, espero que ustedes también lo tengan ahí a la mano. Y entonces vamos a leer en donde comienza el libro tercero, que es en el artículo 957.
ese artículo nos establece la sucesión hereditaria y nos dice, la sucesión por causa de muerte se realiza por voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley. Ya vieron, ahí están las dos opciones. Y luego dice, la primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno u otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos las sucesiones y el fundamento de la mixta está en el artículo 919, en la última frase del artículo 919, donde establece la sucesión puede ser parte testada y parte intestada. Así es que ahí está, muchachos, básicamente las clases de sucesión. Para que quede bien claro, y solo hago repetición ahí un momento, cuando se manifiesta la voluntad del testador o del causante mediante un testamento, en definitiva, esa va a ser una sucesión testamentaria. Que por el contrario, cuando no hay manifestación de la voluntad de nadie, o sea, el causante se murió y no dijo absolutamente nada, pues en ese caso tendríamos que irnos a la sucesión intestada, que en este caso sería cuando la ley determina quiénes van a ser herederos. Por eso es que se llama por disposición de la ley, porque la ley determina quiénes van a ser los herederos. Y la mixta pues sería en el caso de que el testador, el causante, digamos, dejó una parte de los bienes en un testamento, pero también la otra parte dejó otra parte que no fue dejada en testamento, no dispuso de esos bienes en el testamento. Y por lo tanto, pues definitivamente hay una parte testamentaria y la otra que queda intestada, ¿verdad? Muy bien, sigamos con nuestra presentación. Vamos ahora a las diferencias de herencia y legado. Sí quiero hacer hincapié en esto que tanto se confunde. No puede ser que como abogados nosotros sigamos confundiendo cuándo es una herencia y cuándo es un legado. Me parece, digamos, que no podemos incluso, y se los digo a ustedes, mis amigos, no se pueden ir a examinar sin saber cuál es la diferencia entre una herencia y legado. Porque si yo cuando pregunto ya con ejemplos, suelen poner ahí cosas que no tienen, o cosas que no van. Pero ¿a qué voy? Todos sabemos, digamos, el concepto, por decirlo así, de herencia y de legado. Aquí lo pongo en la presentación y quiero que noten, la herencia es cuando se dispone a título universal. O sea, todos los bienes, derechos y obligaciones de un causante, ¿sí? Cuando el causante le deja todo su patrimonio a algún o algunos herederos, son herederos, digamos, son herederos en virtud de que se les heredó todo. Pero si solo es una parte, entonces ya es a título particular. Aquí les pongo legado cuando se dispone a título particular uno o más bienes determinados. En este momento me voy a meter a la transmisión y quiero que dejen sus comentarios, por lo menos solo en una primera parte, ¿verdad? Pero sí quiero que ustedes, por favor, me escriban. Ahí yo estoy viendo ahí algunos, puedo ver aquí algunos comentarios, pero quiero que ustedes me digan si lo que yo voy a decir como ejemplo es una herencia o es un legado, ¿verdad? Entonces, ustedes me tienen que escribir ahí si es una herencia o un legado. Con que exista una respuesta, me doy por bien servido. Pero bueno,
les voy a poner un caso y ustedes me dicen si es una herencia o es un legado. Primer caso que les voy a poner. El primer caso es, si digamos un señor, él tiene 5 bienes inmuebles. De estos 5 bienes inmuebles, él tiene básicamente 5 hijos. ¿Sí? 5 hijos. Entonces viene él y todos sus bienes, todos su patrimonio, los 5 bienes inmuebles, que es todo su patrimonio, los 5 bienes inmuebles se los deja a sus 5 hijos. ¿Eso es una herencia o es un legado? Alguien escriba ahí, por favor, si eso es una herencia. Por supuesto va a haber un poquito de atraso, pero escriban ahí si eso es una herencia o es un legado. Entonces, eso es importante. Herencia, empezaron a escribir ahí veo. Muy bien. Vaya. Ahí veo algunos de sus comentarios. Gracias por estar ahí, muchachos. Solo hay una persona que va, 2, 3. La mayoría ha escrito herencia. 4 veo que han escrito legado. La explicación y la respuesta de todo esto la voy a decir. La voy a decir hasta que termine los 3 casitos que voy a poner. ¿Ok? Muy bien. Ahora, segundo caso. Caso número 2. Y si quieren, escriben caso número 2 y me ponen su respuesta. En el caso número 2 es este. Después digo yo las respuestas, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta correcta? Segundo caso. El segundo caso es que el mismo señor que tiene 5 bienes inmuebles. 5 bienes inmuebles. De esos 5, le deja 4 a su hijo preferido. 4 se los deja a uno. Y el otro, el que falta, se los deja a los demás hijos. Es decir, 4 para uno y 1 para los otros 4. ¿eh? ¿Estamos? Eso en el segundo caso. ¿Eso qué es? Él dispuso de sus 5 bienes, que conste. Dispuso de sus 5 bienes, pero 4 se los dejó a uno y a un bien se los dejó a 4. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Eso es una herencia o es un legado? Segundo caso, dice, legado. Ahí alguien escribió ya veo. Segundo caso, legado, dice, legado. Segundo caso, dice Janet, herencia. Aquí estoy viendo sus comentarios, muchachos. Caso número 2, legado. Muy bien. Ahí veo sus respuestas. Tal vez no en tiempo, porque hay un delay, ¿verdad? Pero veo sus respuestas, muchachos. Muy bien. Muy bien. Bye. Muy bien. Estamos ahí, ya vamos más o menos. Segundo caso, muchos han escrito legado. Muy bien, va. Caso número 3, mis amigos. Caso número 3, por favor. Ahora vamos a hacer un tercer caso. El tercer caso es que todos los bienes, los 5 bienes que tiene este señor, ni siquiera se los dejó a los hijos. Imagínense eso. Sino que aquí entre nos, mis amigos, se los dejó a la caspiana. A la otra. Entonces, muchachos, los 5 bienes que tiene él de su patrimonio, se los dejó todos, pero a la otra mujer, a la otra.
a la 2. Vaya, entonces en este tercer caso, muchachos, en el tercer caso, ¿es una herencia o es un legado? Pero él dijo que conste que todos iban exactamente para ella. Todos los bienes para ella. ¿Sí? Ahí vamos. Todo su patrimonio para ella. ¿Sí? Ahí veo ya algunas respuestas. A ver, tercer caso, herencia, legado, herencia. Wow, qué bueno, muchachos. Está interesante esto, muchachos. Bueno, pues miren, les voy a comentar, mis amigos. Ahora voy a comenzar con todo, desde el principio, desde donde debería o debí comenzar. Pero lo hice así porque yo quería que ustedes, con lo que saben, me dijeran, ¿verdad? Eso es lo que yo quería saber. Bueno, entonces, el primer caso, mis amigos, en donde el causante le dejó todo su patrimonio a sus hijos. Ahí estamos. Todo su patrimonio a sus 5 hijos. En ese caso, es básicamente una herencia. ¿Sí? En el segundo caso, en donde de sus 5 bienes, 4 le dejó a uno, y el último se lo dejó a 4 hijos. Ahí lo que está haciendo es un legado. ¿Sí? Y el tercer caso, en donde dijimos que efectivamente el señor no le dejó a la esposa, sino que a la caspiana, y le dejó todos sus bienes, y en ese caso también es una herencia. ¿Estamos? Le dejó todos sus bienes y en ese caso dejó una herencia. ¿Estamos? Ahora, voy con la respuesta principal. ¿Cuál es la respuesta principal, mis queridos amigos? La respuesta principal es: cuando se trata de herencias y legados, no importan las personas. Repito y que se les quede esta frase que yo digo, ¿va, muchachos? En cuanto a herencias y legados, no importan las personas, importan los bienes. ¿Cómo dice Gerson Quevedo, muchachos? No importan las personas, importan los bienes. Una tercera vez lo voy a repetir. No importan las personas, importan los bienes. ¿Y por qué digo eso? Porque no importa quién los reciba, si son 1, 3, 5, lo que sea, no importa. Lo que importa para diferenciar una herencia de un legado es básicamente cómo lo dispuso, si dispuso todo o dispuso algo. Si dispuso todo es porque él está heredando. Si él dispuso algo, él está legando. ¿Estamos? Y ahí está la conclusión de todo. No hay nada más que discutir en eso. Cuando se dispone de todo, es una herencia. Y cuando se dispone de algo, de una parte, es un legado. No importa si lo recibe 1 o lo reciben 5. Eso no importa. Como repito, no importan las personas, importan los bienes. Así que espero que les haya gustado esta explicación, pero es para que nunca la olviden. Así es que esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, y ya veo ahí algunos comentarios que dicen: no importan las personas, importan los bienes. Gracias, así es. Muy bien. Perfecto, amigos. Entonces, vamos a la siguiente parte y vamos a empezar a hablar de 3 términos que normalmente preguntan en un privado. ¿Cuáles son esos 3 términos, mis amigos?
están los bienes relictos, la herencia y la masa hereditaria. Situaciones distintas, situaciones que, o sea, son términos que se parecen pero que no son iguales y todo tiene que ver con el tiempo. ¿Ok? Con el tiempo. ¿Estamos claros? Tiene que ver con qué, muchachos, con el tiempo en que se radica el proceso sucesorio. Ok, para darle vida a una sucesión hereditaria se necesita que ya sea en la vía judicial o en la vía notarial se realice un proceso sucesorio. ¿Lo pueden hacer judicial? Sí. ¿Lo pueden hacer notarial? También. Entonces, sí quiero que le presten mucha atención a esa situación de que se puede hacer vía judicial o notarial, pero vamos a centrarnos en lo que vamos a decir. Entonces, ¿qué son los bienes relictos? Cuando una persona muere, lo que deja no es una herencia. ¿Estamos? Cuando una persona muere, deja bienes relictos. ¿Qué significa bienes relictos? Todos los bienes que dejó a su muerte el causante. Esos bienes que de una explicación más o menos figurada, les debo decir de que un bien relicto es un bien que se encuentra en el limbo. Ni el dueño no es el dueño, no es no es básicamente el causante, ni tampoco es dueño el heredero, definitivamente, porque quedan en el limbo. Son bienes relictos, ¿verdad? Bienes relictos. Esos son los famosos bienes relictos, los que dejó a su muerte el causante. Lo otro sería básicamente la herencia. ¿Qué es una herencia? Se convierte en una herencia en el momento, básicamente, en que el proceso sucesorio comenzó, se radicó y hubo una junta de herederos. En esa junta de herederos se les pregunta a las personas que llegan si aceptan o renuncian a la herencia que les pudiera corresponder. Es decir, que existe herencia hasta que se radica el proceso ¿qué? Sucesorio. Antes no. Si no se ha radicado un proceso sucesorio, no existe o no puede haber una herencia. ¿Estamos? Y la tercera está, de hecho, esta hasta quiero que la marquen y por favor vayan directamente al artículo 1105 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 1105 del Código Civil? Nos dice masa hereditaria. De todos, y nos dice que de todos los bienes o de todas las cargas, digámoslo así, de todo lo que haya en en una herencia, hay que pagar sus impuestos, las cargas, los gastos que se hagan en un proceso sucesorio. Y en ese sentido, pues básicamente lo que queda después de haber pagado las cargas, los impuestos y los gastos, eso sí es la masa hereditaria que efectivamente van a recibir los que son herederos. ¿Estamos? Es decir, el heredero no es que reciba la herencia, porque en la herencia se cuenta todo. Pero recuerden que de la herencia hay que pagar el impuesto de herencias, legados y donaciones. Y en ese sentido, después de haber pagado el impuesto de herencias, legados y donaciones, ya podemos saber cuál es la masa hereditaria. Para que ustedes me entiendan cómo se hace una masa hereditaria y cómo se determina la masa hereditaria en la vida real, recuerden que en el proceso sucesorio y cuando ustedes vieron en Notariado 3, vieron ahí que efectivamente lo que pasó es que en el proceso hay un acta notarial de inventario. Y esa acta notarial de inventario es aquella acta en donde efectivamente se hace constar el activo
y el pasivo, es decir, de los bienes y las cargas que tiene la herencia. Y se resta y lo que queda ahí es la famosa masa hereditaria, y eso es básicamente lo que es, ¿verdad? Lo que queda o lo que van a heredar es la masa hereditaria. Así es que ya tenemos básicamente que la diferencia entre bienes relictos, herencia y masa hereditaria. Voy a pedir en este momento de la transmisión un momento, unos 15 segundos de pausa. Solo denme un momento. Muy bien, seguimos. Entonces, ya tenemos bienes relictos, herencia y masa hereditaria. Seguimos con la transmisión y ahora vamos a una pregunta muy importante, algo que a veces se tiene duda de qué se trata, de qué es. Y ahorita lo que vamos a empezar a ver es el beneficio de inventario. ¿Qué es el beneficio de inventario? El beneficio de inventario se refiere a todas las cargas que tienen los herederos y los legatarios. ¿Sí? Y básicamente, aquí la ley sí determina qué cargas van a tener los herederos y los legatarios. El heredero responde de todas las cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes. ¿Sí? Mientras que el legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. ¿Verdad? Eso es el beneficio de inventario y su fundamento legal es el artículo 920. Repito, artículo 920. Siguiente tema que vamos a ver es el tema de la incapacidad para suceder por testamento. ¿Quiénes entonces tienen incapacidad para suceder por testamento? Y para esto vamos a ver el artículo 924, 926 y 928 del Código Civil, ¿verdad? Vamos a hablar de quiénes tienen incapacidad para suceder ¿verdad? De ahí vamos a ver las de quienes tienen incapacidad para suceder por testamento y por último la acción de indignidad. Hablemos de primero de estas. ¿Quiénes tienen incapacidad para suceder? Tienen incapacidad para suceder aquellas personas que la ley considera indignos. ¿Quiénes son indignos? Indignos es aquel que no es grato de heredar. ¿Y quién no es grato de heredar? La ley sí determina quiénes no van a ser gratos para heredar, sobre todo si han hecho o han actuado mal. Y en ese sentido, pues vamos a tener muy claro el artículo 924. Ahí encontramos las causas de indignidad, las incapacidades para suceder. En este particular caso tenemos varias causas, como por ejemplo el que ha sido condenado por haber dado, intentado o mandado a dar muerte a un causante, el que es sabedor de la muerte violenta del causante, y el que acusó al causante por un delito que merezca por lo menos 1 año de prisión, el pariente que no supo que el causante estaba demente y abandonado y no lo cuidó ni lo asiló. Esas son causas básicamente en las que definitivamente un heredero no es digno de heredar, valga la redundancia. Porque imagínense, yo voy a tomar un caso que yo en mi vida profesional tuve la oportunidad de ver este caso y de incluso ver la parte real de todo. A veces uno cree que las cosas que están en la ley no se dan,
Pero sí les debo decir que si algo está en la ley, sobre todo como una prohibición, es porque en algún momento de la vida se ha dado, ¿verdad? Eso es como por ejemplo, en materia penal que dicen, ay, pero el incesto no, eso no, o el parricidio no se da, hasta que sucede, ¿va? Hasta que pasan la noticia y dicen, wow, pues algo así sucede en materia civil. Aquí pasa exactamente lo mismo. Les voy a comentar sobre este caso de indignidad, que pues yo tuve la oportunidad de llevar una parte. Yo no tuve, yo no llevé el caso en su totalidad, sino que ya solo la parte final. Pero sí me recuerdo de este caso porque era de un señor que era hijo. Este hijo, la verdad, era un mal hijo. Yo, tal vez ahorita no tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero yo siempre digo que en toda familia hay una oveja negra. Si no han identificado a la oveja negra en su familia, es probable que sean ustedes. Son bromas. Entonces, si básicamente, cuando hablamos de la oveja negra de la familia, es un tipo que, la verdad, no está bien. Psicológicamente no está bien, es una persona conflictiva, una persona con resentimientos, etcétera, etcétera. Y que, por cierto, no es clásico que se vea que no puede socializar muy bien, es una persona bastante compleja en su carácter. Pero bueno, eso es solo para que ustedes se hagan a la idea de qué tipo de persona estoy hablando. Al final, en este caso, la oveja negra era un señor que es de aquellos señores que tienen una vida muy desordenada. A sus 18 años ya tenía 2 hijos. O sea, era un tipo bastante complicado en todo su aspecto de vida. Al final, este señor, un día que discutió con su papá, por cierto, compró arma, ¿verdad? Él portaba armas, y en una de esas, él le disparó a su papá. Lo intentó matar. El papá, milagro de Dios, se salvó, no pasó a nada. Sin embargo, sí hubo una denuncia por el caso de haberlo intentado matar. Al final, el señor sí fue condenado, ¿verdad? Sí fue condenado. Pasó ahí un par de años en la cárcel. Entonces lo condenaron y efectivamente, pues las cosas entre ese padre y el hijo nunca fueron bien. Pero bueno, al final el padre no dejó testamento, error, ¿verdad? No dejó testamento y entonces lo que tocaba en ese caso era la sucesión intestada. Cuando tocó la sucesión intestada, ¿qué creen? Pues definitivamente heredaban todos los hijos. Pero los demás hermanos, que por supuesto no querían a esta oveja negra, no desde el principio dijeron, no vamos a permitir que el que intentó matar a mi papá vaya a heredar. ¿Qué fue lo que ellos hicieron entonces? Pues ellos lo que hicieron fue lo que está aquí en esta parte de la presentación. Iniciaron la famosa acción de indignidad. La acción de dignidad es llevar un juicio ordinario de declaración de indignidad para que esta persona sea declarado indigno y no pueda de ninguna manera heredar, y que en todo caso hereden sus hijos, si es que tiene hijos, o si no, pues la parte que le corresponde a él, si en caso no tuviera hijos, se la van a heredar los hermanos. Esta acción se tiene que iniciar dentro de los 2 años de que el indigno tome posesión de la herencia, según lo que establece el artículo 928 del Código Civil. Repito, 928 del Código Civil. Entonces los hermanos iniciaron la acción de indignidad, lo lograron declarar indigno. En el proceso sucesorio, él no pudo heredar por haber sido declarado, ¿qué? Indigno. Y eso es lo que se buscó, ¿verdad? Que él no heredara, porque él
intentó darle muerte al papá, intentó matar al papá. Entonces se cumplió esa prohibición o esa situación jurídica que se encuentra en el artículo 924, numeral 1. Y efectivamente no pudo heredar. En este caso particular, como lo vamos a ver más adelante, los que heredaron fueron los hijos de él, porque él sí tenía hijos, ¿verdad? No heredó el verdadero, ¿verdad? O el heredero directo, sino que heredó por representación, o heredaron por representación los hijos, a lo que nosotros le llamamos estirpes, ¿verdad? Pero ahí lo vamos a ver más adelante. Ese es un caso muy interesante. Luego, pues tenemos las incapacidades para suceder por testamento. Y eso está en el artículo 926. También nos dice quiénes no pueden suceder por testamento. Los primeros, los ministros de culto, ¿verdad? A menos que sean parientes, pero ministro de culto que los casó no puede ser sus herederos porque si no se malinterpreta, ¿verdad? Que el ministro de culto, a cambio de que los casó, quiere una su cuota en la herencia. No. Los ministros de cultos que los casaron, no, definitivamente no pueden ser herederos. Tampoco si en el testamento dejaron a un médico o a un cirujano que asistió al causante en su última enfermedad y éste haya fallecido de esta enfermedad, básicamente ahí tenemos que hay prohibición. Porque tampoco, ¿verdad? Si no, el médico le va a decir, yo le salvo del cáncer, pero si usted me deja algo, eso no es posible, ¿verdad? Entonces, también prohíbe la ley que el médico que lo haya visto o lo haya asistido en su última enfermedad, pues él no puede heredar, ¿verdad? Siempre que fallezca de esto. Y también tiene prohibición el notario que autorizó el testamento. Yo bromeo aquí un poco, pero ya se habrán dado cuenta, pero yo digo, bueno, es de más que se pusiera esto, porque el notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos no pueden heredar. Creo que para mí está de más, para mí porque por lógica no se pudiera, pero bueno. Ahora se los explico de una manera figurativa. Imagínense cómo fuera un testamento, mis amigos, en donde el testamento dice, ante mí, Gerson Quevedo, ok, yo soy el que lo estoy autorizando, en presencia de los testigos instrumentales Juan Pérez y Julia Martínez, quienes son personas idóneas, civilmente capaces y de mi conocimiento. Y imagínense ese testamento en donde la cláusula segunda, donde nos dice, o la primera, donde dice que se instituye como heredero universal de todos sus bienes, derechos y obligaciones al infrascrito notario, no pude. ¿Cómo pudiera pasar eso? Entonces son situaciones que no se pueden, pero que de todos modos la ley lo dice, ¿verdad? Entonces definitivamente no se puede. ¿Estamos? Por otro lado, pues tenemos al tutor y al protutor y los parientes de ellos si no se hubieran aprobado las cuentas, a no ser que sean parientes del pupilo, ¿verdad? También tenemos las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad, no pueden heredar, definitivamente. Esto lo encontramos, repito, en el 926, no se puede, ¿verdad? Tienen incapacidad para suceder por testamento. ¿Estamos? Muy bien, así es que sigamos. Ahora vamos a la representación hereditaria. Yo les diría, se los digo con toda certeza, los aprecio mucho y por eso mismo les estoy pidiendo de favor que no se vayan a examinar de su privado si por lo menos no se sabe la representación hereditaria. Cometen un grave error, un error garrafal si se van a examinar y van a probar, porque aprobar nada, aprobar los mangos, pero de veras, pero al privado no se va a probar. Aquí, por favor, aquí ustedes van a ir a ganar. Y el punto importante aquí es, por favor,
todos lo sepan. Tienen que saberse la representación hereditaria, no hay de otra. Si no se saben esto, no se examinen. No se examinen. Porque definitivamente la cuestión aquí es saber y saber lo importante. Pero si no se saben esto, están faltando a algo importantísimo para su preparación, tanto como abogados, o sea, tanto para el privado como abogados en la vida profesional. Así es que, ¿qué es la representación hereditaria? Aquí tengo una definición y quiero que ustedes la vean también ahí. Es un derecho que tienen los descendientes de una persona, ¿verdad? Que va a suceder en su nombre, ya sea porque hay muerte antes del causante, porque renunció a la herencia o porque hubo indignidad. Aquí sí quiero ser enfático en lo siguiente. El derecho de representación es representar, ¿va? Es decir, el derecho que tiene un descendiente, ¿sí? Como él no puede heredar, lo transmite a alguien que está abajo de él en la línea del parentesco. Es decir, si yo no puedo heredar, los que van a heredar en mi nombre son mis hijos. Es el derecho que tienen los herederos, los descendientes del heredero de heredar en nombre de él. ¿Estamos? Derecho que tienen los descendientes del heredero a heredar en nombre de él. ¿Cuáles son las causas de la representación hereditaria? 3. La muerte antes del causante. El causante, por ejemplo, dejó un testamento y se dejó a Gerson Quevedo como heredero. Pero yo resulto que me muero antes de mi propio causante. Ok, ahí va a haber representación hereditaria. Segundo caso, Gerson Quevedo dice, no, yo estoy bien, no necesito la herencia, renuncio a la herencia. Renunciar y repudiar, por cierto, es lo mismo. Renuncio o repudio la herencia, no la quiero. También van a heredar mis descendientes. Y el tercer caso es el caso que yo les conté de la indignidad. La oveja negra no pudo heredar en virtud de que era la oveja negra y quien heredó en su nombre son sus descendientes. Es decir, los que van a heredar, en este caso, si lo queremos ver así, de un padre, van a heredar a los nietos, porque uno de los hijos está en las causas por las cuales puede haber representación hereditaria. Vamos a leer ese artículo 929, donde nos dice casos en que hay representación. Dice, derecho de representación hereditaria es el que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella, si hubiere muerto antes de su causante. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. ¿Estamos? Muy bien, así que ahí están los 3 casos por los cuales se va a dar el derecho de representación hereditaria. A ver, hay 2 formas de heredar y una de ellas es la representación hereditaria. Por eso es que voy a hacer énfasis en esto. Cuando se hereda directamente, no hay representación, sino que simplemente hereda el que corresponde o el que dejó el causante. Eso es heredar por derecho propio, porque se tiene ese derecho. Es decir, de una forma directa. Lógicamente, el padre le va a heredar al hijo. Eso es una cuestión lógica. Y eso es heredar por cabeza, por derecho propio. ¿Y cómo se recibe la herencia en el caso de que es por cabeza? Pues si hay testamento y él le dejó algo, pues ya se sabe cómo, ya sea herencia o legado. Pero si no, y si hay varios además con él, van a heredar por partes iguales. Es decir,
digamos, si solo hay hijos, digamos que supongamos que no hay esposa, los hijos van a heredar por partes iguales. Eso es lo que nos dice la ley, ¿verdad? O como lo haya dejado el causante, pero eso va a depender si hay testamento o no. Y la verdadera representación hereditaria es cuando es por estirpes. ¿Qué significa que hay estirpes? Que hay representación. Los estirpes son terceras personas que vienen a representar a un heredero. ¿Estamos? Así, vamos en línea recta y bam, 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 bam. Entonces, como yo les decía en un ejemplo hipotético del abuelo, el abuelo, por decirlo así, no hereda a sus hijos, sino que le hereda a sus nietos. El padre no le hereda a sus hijos, sino que a sus nietos. Ahí estamos, para ponerlo de una forma mejor. Padre, no a los hijos, sino a los nietos, en virtud de que hay representación hereditaria. Esos son los estirpes. Los estirpes, pues es cuando hay representación, como lo digo, y corresponde a los descendientes. Y heredarán solamente la parte que le corresponde a su representado. ¿Quieren saber los fundamentos? 1072 y 1073. ¿Verdad? 1072, 1073, Código Civil. Nos dice 1072, dice, los que suceden por derecho propio heredan por cabezas. Es decir, cada uno toma por partes iguales la porción que la ley le asigna. Y 1073, los que suceden por derecho de representación heredan por estirpes, tal como lo expresa el artículo 932. Y el artículo 932 nos dice: siempre que se herede la representación en línea recta descendente, la división de la herencia se hará por estirpes, de modo que el representante o representantes no hereden más de lo que heredaría su representado si viviese. Tampoco se pueden aprovechar. Solo van a heredar los representantes la parte que le correspondía al heredero. Es decir, en el caso que yo les estaba diciendo, ahí habían 3 hermanos y uno era la oveja negra. Entonces, los hijos de la oveja negra, que eran 2, los hijos de la oveja negra van a heredar efectivamente la parte que le correspondía a él. Nada más. ¿Estamos? Muy bien, así que ahí ya tenemos la representación hereditaria. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de cómo es una representación hereditaria. Ahí está el padre. El padre le hereda básicamente a sus hijos en una forma directa. Aquí tenemos una oveja negra y la oveja negra le hereda básicamente a sus 2 hijos, ¿verdad? Porque él no puede. Y entonces básicamente el padre le heredó a los nietos, ¿verdad? Esa es la representación hereditaria. Muy bien. Seguido de eso, vamos a la sucesión testamentaria. Muy bien. Vamos de una vez al artículo 934 y con esto vamos a saber la sucesión testamentaria. Hasta ahora lo que hemos visto son cuestiones generales que aplican tanto para sucesión testamentaria como intestada, y ahora vamos a ver como una segunda parte la sucesión sucesión testamentaria y por último la sucesión intestada. Vamos a esto entonces y vamos a la sucesión en donde existe voluntad o manifestación de voluntad por parte del causante. En este particular caso, hablamos de que hay manifestación de voluntad mediante un testamento. El artículo 934 nos establece que toda persona que es capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de un testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad
o prohibición para heredar. Cuando hablamos de incapacidad para heredar, no estoy hablando de incapacidad civil, sino de la incapacidad que acabamos de ver, que son las razones por las cuales no puede heredar una persona. Bueno, así es que entonces el testamento se hace mediante una manifestación de voluntad. Hay varias clases de testamento, pero aquí quiero hacer hincapié a que en primer lugar vamos a hablar del concepto del testamento. Antes de hablar de las clases y de cualquier otra cosa, hablemos del concepto del testamento. ¿Cuál es el concepto del testamento? Primer concepto del testamento es el que está en el artículo 935, es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Eso es lo que nos dice el artículo 935. Este testamento tiene características que rapidito vamos a marcar. Primer característica es una disposición de última voluntad, porque en él se manifiesta lo último que quería antes de morir el causante. Por otro lado, el testamento es dispositivo, lo podemos marcar incluso en el artículo 935, en donde está la palabra dispone, y es dispositivo efectivamente en virtud, muchachos, de que se disponen de los bienes para después de su muerte, ¿verdad? El testamento también es unilateral y para eso vamos a marcar el artículo 938, en donde nos establece básicamente la prohibición, en donde nos dice que se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento en un mismo acto. No se puede hacer el famoso 2 por 1. No pueden llegar dos personas a hacer un testamento. Es unilateral, es un acto único de una persona. Y por otro lado, el testamento es personal o personalísimo. ¿Por qué es personalísimo? Porque está prohibido por la ley hacer o dejar mandatos para hacer testamentos o revocar testamentos, etcétera, etcétera. El testamento es un acto que se tiene que hacer, el propio causante, solo el causante, nadie más. ¿Estamos? Solo el causante y nadie más. No puede haber definitivamente una tercera persona a la que le deje el causante hacerlo. No puede. ¿Estamos? Y esto, pues, si ustedes lo quieren corroborar, está en el artículo 1688 del Código Civil. 1688 del Código Civil. Bueno, por otro lado, tenemos que el testamento es solemne de acuerdo a lo que establece el artículo 955 del Código Civil. Ahí pues encontramos, y aquí sí quiero hacer un énfasis, que el testamento que es solemne, porque se tiene que celebrar en escritura pública, es el testamento común abierto. Pero bueno, también es solemne, ¿ok? Y por último tenemos que el testamento es de carácter revocable, es revocable, lo podemos marcar en el 935 y además también vamos a marcar el artículo 212 del Código Civil, en virtud de que si es la excepción al caso, ¿verdad? Si bien es cierto, el testamento es de carácter revocable, es muy importante que ustedes sepan que efectivamente, pues sí hay una parte que no queda revocada. ¿Y cuál es? El reconocimiento de un hijo. Un reconocimiento que se hace por testamento, aunque se revoque el testamento, eso subsiste. Y eso lo encontramos en el artículo 212. ¿Estamos? Muy bien. Por cierto, mis amigos, la sucesión testamentaria no solamente se puede hacer por el instrumento que se llama testamento, sino que la testamentaria también se puede hacer por medio de una donación por causa de muerte.
esto tiene fundamento en el artículo 943 del Código Civil, que establece que las donaciones por causa de muerte van a utilizar las mismas reglas de los testamentos por legados. Así es que la donación por causa de muerte, en términos precisos, es como un testamento por legados, es decir, una donación por causa de muerte es una disposición a título particular. Eso es todo lo que ustedes tienen que saber acerca de la donación por causa de muerte, que también es parte de la sucesión testamentaria, ¿verdad? Lo siguiente, pues, es una pregunta que hacen en el privado y es, según la disposición que se hace en un testamento, ¿cuáles son las clases de hijos? Bueno, fundamento legal 941. El 941 nos dice escondidito cuáles son los hijos que existen. Está el hijo póstumo, es decir, el que nace después de la muerte del causante. El segundo es el nacido después de hecho el testamento. El tercero es el hijo que no fue desheredado expresamente y que por lo tanto, como no fue desheredado expresamente, va a tener derecho. Y por último está el hijo preterido, que básicamente es el hijo no querido, no mencionado y que por lo tanto, de conformidad con ese propio artículo, no, dice ahí, se reputa desheredado. Eso quiere decir de que no entra en la sucesión el hijo preterido, el que no es mencionado y el no querido, ¿verdad, muchachos? Bueno. Quienes tienen incapacidades, pero en este caso, para hacer testamento. Quienes no pueden definitivamente hacer testamento. Nos vamos ahora al artículo 945. El artículo 945 nos establece quienes no pueden hacer testamento. ¿Quiénes son? Nos dice el que se encuentre en estado de interdicción. Es decir, el que se le declaró en estado de interdicción. Listo, ¿ah? No puede heredar. El incapaz, que es declarado incapaz, no puede heredar. No puede hacer testamento. Ese es el punto. No puede hacer testamento. Punto. ¿Verdad? Segundo, el sordomudo y el que haya perdido el uso de la palabra. Pero, ojo, cuando ellos no se pueden dar a entender por escrito. Sordomudo que no pueda darse a entender por escrito. Hay un punto importante que sí les debo de mencionar y es que es aberrante lo que voy a decir, pero es aberrante cómo existen todavía personas que tal vez no son expertos en materia civil y que dan clases e incluso hasta confunden los testamentos y los testamentos dicen que el testamento del sordo o del ciego son especiales. Eso es lo más aberrante que puede haber. Es definitivamente no han estudiado, no controlan el tema, pero en este particular caso, ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago mención a esto? Porque el sordomudo no es que el sordo pues no es incapaz. La ley no lo considera incapaz. De hecho, y aquí está la respuesta, el sordo puede hacer testamento. El sordo puede hacer testamento siempre y cuando se pueda dar a entender. ¿Verdad? Ahora si me ponen a un sordo, que aparte es, por lo general que es sordo es mudo, pero que aparte de eso, el pobrecito no tenga sus brazos, Dios mío, por el amor de Dios, como la rancherita. Solo que la rancherita sí puede hablar, pero imagínense que la rancherita es sorda, es muda y pues no tiene sus brazos. En ese caso, la ley, sin que haya un estado de interdicción o un trámite, la ley sí lo considera hasta cierto punto, incapaz. ¿Por qué?
Porque no puede darse a entender. ¿Y cómo se va a dar a entender? Con los ojos. La única. No se puede. Ahí es el punto donde ustedes deben estudiar. ¿Por qué hago este énfasis? Porque la prohibición solo dice el sordomudo o el que haya perdido el uso de la palabra, pero que no puedan darse a entender. Entonces, él sí no puede hacer testamento. Pues, si no, ¿cómo le va a manifestar su voluntad al notario? No hay. ¿Ok? Y por otro lado, pues está la otra prohibición que nos dice el que sin estar en estado de interdicción no goce de sus facultades mentales y volitivas por cualquier causa. Es decir, aquella persona que aunque no ha pasado el proceso de la interdicción, porque eso es un juicio, ¿va, muchachos? Que al final el juez declara incapaz a una persona, pues la persona no está en estado de interdicción, pero se sabe que no se encuentra en sus facultades mentales y volitivas. No puede hacer testamento. ¿Estamos? Entonces, ese testamento de hecho es nulo porque en realidad, si se hace así, está malo. ¿Ok? Pero todo eso, pues por supuesto, se tendría que probar. Entonces, la persona que no está en sus cabales no puede definitivamente hacer un testamento. Tienen prohibición para hacer testamento. Hay un último inciso ahí que no lo menciona el código, pero que ustedes sí se lo van a poner, y son los menores de edad. Los menores de edad no se encuentran en ese artículo 945, pero ustedes se lo van a poner. Los menores de edad tampoco pueden hacer testamento. Pero los menores de edad no es porque sean incapaces. Un menor de edad, mis amigos, no es incapaz tampoco. Otra cosa que enseñan mal. Nosotros no nacemos incapaces, pues. Nadie. Si yo tengo 16 años, yo no soy incapaz. Tengo capacidad, pero mi capacidad es de goce y que por lo tanto soy representado por mis padres. Por eso les digo, es aberrante escuchar algunos que yo he escuchado ahí y no estoy, pero ese es el punto. Ahí hay que aprender bien que un menor tampoco es que sea incapaz, simplemente no tiene la capacidad civil para poder él hacer un testamento. ¿Estamos? Y esto lo podemos incluso volver a corroborar con el artículo 934, donde nos dice que toda persona capaz civilmente puede hacer un testamento. Pero si él no tiene una capacidad de ejercicio, definitivamente no puede hacer testamento. Estoy hablando de los menores. ¿Ok? Muy bien. Testamentos. ¿Cuáles son las clases? Comunes y abiertos. Clasificación del testamento o formas testamentarias. 954. Los testamentos son comunes y en los comunes están los abiertos y cerrados. Y los especiales son 5. Por el amor de Dios, no le metan más. 5 determina la ley. ¿Cuáles son? El militar, el marítimo, el del preso, el lugar, el que es en lugar incomunicado y el que es otorgado en el extranjero. ¿Estamos? Esos son testamentos, ¿qué? Especiales. Los comunes son abierto y cerrado. A ver, rápido vamos a ver. Ya el tiempo se va cortando y rápido vamos a ver esto. Los testamentos son los comunes. El abierto es el autorizado por el notario. Repito, el abierto es el autorizado por el notario. Y el cerrado es el que hace el propio testador y que el notario le da validez. ¿Estamos? Y por otro lado, los especiales son aquellos que no son autorizados por un notario guatemalteco. ¿Sí? En el caso de los militares, el jefe. Si es un buque mercante o un buque de guerra, el capitán o el contador. Si es el del preso lo autoriza el juez. Y si es el del lugar el del preso, el alcaide, el jefe de la prisión. Y el del lugar incomunicado, el juez.
y el otorgado en el extranjero, un notario, pero que no es guatemalteco. Y ahí está. Eso es así de sencillo. Les explico yo las clases de los testamentos, ¿verdad? Comencemos con el abierto. Yo aquí pongo unos ejemplos sobre los testamentos abiertos y las situaciones que como notarios nos podemos encontrar porque lo preguntan en el privado. Primer punto que debo decir sobre el testamento común abierto es que el testamento común abierto se debe de hacer de acuerdo a las formalidades especiales y esenciales contenidas en el artículo 42 y 44 del Código de Notariado. No hay nada más que discutir ahí. Si no se cumple con una de las formalidades especiales y esenciales de los testamentos comunes abiertos que se encuentran en el artículo, repito, 42 y 44 del Código de Notariado, básicamente entonces no está bien ese testamento. No, si no se hace eso, no se cumple. Va. Ahí estamos, ¿verdad? No. Ahora, esos testamentos, una vez cumplidos los requisitos que ahí acabamos de mencionar, pues aquí sí podemos encontrar varias cosas. ¿Cuáles son? En un testamento común abierto nos podemos encontrar en que una persona, pues, por ejemplo, este es el primer caso, fácil, ¿va? Porque lo que nos preguntan en el privado es siempre, ¿quién lo lee? En primer lugar, ¿quién lo lee? Y en segundo lugar, digamos, ¿quién lo lee? Y en segundo lugar, ¿cuántos testigos comparecen? El primero es, si una persona está buena y sana, no tiene problemas, tiene su DPI, etcétera, etcétera, pues entonces, en este caso, de acuerdo al artículo 42, si no me falla la memoria, numeral 9 del Código Notariado, pues ahí solo comparecen los dos famosos testigos instrumentales y lo lee el notario o la persona que el testador lo elija. Estamos. Eso es el primero. Si no sabe o no puede firmar, ahí son dos testigos instrumentales y una persona más que va a firmar a su ruego, ¿verdad? Entonces son tres testigos, ¿verdad? No puede haber testigo híbrido, por el amor de Dios. No sé quién a veces dice eso, pero está totalmente mal. Claramente el artículo 42 dice, si no sabe o no puede firmar, comparecerá un testigo más. No puede ser híbrido. Son tres. Y otra vez lo lee el notario o la persona que el testador lo elija. Si no tiene DPI, por ejemplo, pues entonces ahí son dos testigos instrumentales y dos testigos que son de conocimiento. Entonces, dos que sirven para identificar al causante y otros dos testigos que van a servir como o que son instrumentales dentro de ese instrumento público. Por último, tenemos el testamento que es del ciego. Ese está en el artículo 957. Ojo, repito y hago hincapié a lo que ya dije. No es un testamento especial. ¿Estamos? Es un testamento común abierto que es autorizado por un notario. ¿Verdad? Aquí lo diferente es que el testador es ciego, pero eso no pasa nada. El testador es ciego y ahí en el artículo 957 nos dice que se necesita un testigo más. ¿Verdad? Y es leído en alta voz 2 veces. ¿Verdad? Una por el notario y otra por el testigo. ¿Sí? Entonces, por uno de los testigos que elija el testador. El tercero o el último caso es el testamento del sordo. Son dos testigos ahí, 958. No nos dice nada acerca de los testigos, simplemente son dos testigos instrumentales. Pero en este caso sí lo va a leer el testamento del sordo, él, ¿verdad? Lo debe leer el propio testador en voz inteligible, ¿verdad? Es una aberración que diga eso el Código Civil, pero sin entrar en detalles, es ley. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, pues tenemos el testamento común abierto del 959 al 963 del Código Civil.
Es el testamento que básicamente hace un testador con su puño y letra, lo inserta en un sobre. En este sobre, por lo general es un sobre de papel manila, ¿va, muchachos? En este sobre, el notario ahí mismo debe redactar un acta notarial, ¿sí? Y en esa acta notarial tiene que hacer constar de que lo que contiene ese sobre es el testamento común abierto del testador. Y que lo hizo él y que fue firmado por él con su puño y letra o fue firmado por otra persona que él dijo. ¿Verdad? Y además, en esa misma acta se tiene que hacer constar, de acuerdo al artículo 963, quién se va a quedar con ese sobre, con esa plica, como le llaman. Y se tiene que hacer constar que se lo queda o el notario, o se lo queda el testador, o puede ser un tercero a que el testador elija para que se lo quede. Seguido de esa acta, que repito, muchachos, esa acta se tiene que hacer en el sobre. Estamos en la cubierta de ese sobre. ¿Pero se la puedo pegar? No, no se la puede pegar. Tiene que ser encima, pues, o ahí en el sobre. No es pegada. La ley no dice que yo hago un acta en una hoja y se la pego. No, así no dice la ley. Usted la tiene que hacer en el sobre. ¿Estamos ahí? Entonces hace esa acta, que por cierto eso es un acta notarial común y corriente. Solo se hace constar quién se va a quedar la cubierta del sobre, ¿verdad, muchachos? Y que contiene el testamento común cerrado, en este caso. Y que efectivamente, pues ahí se tiene que firmar por el testador, por el testador, también por los testigos instrumentales, ¿verdad? Esa acta paga un timbre notarial de 10 quetzales, un timbre fiscal de 50 centavos que pagan todas las actas, pero que además, de acuerdo a la ley de timbres, paga 200 quetzales en timbres fiscales. 200 quetzales en timbres fiscales, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que se hace. El seguido de eso se hace la transcripción del acta de la cubierta, del acta que se hizo en la cubierta del testamento cerrado. Se hace en una escritura, digámoslo así, en el protocolo. Es el cuarto instrumento protocolar. Su fundamento es el artículo 962. Y que, por último, entonces, el notario transcribe lo que puso en el acta, solo que en el protocolo lo vuelven a firmar los mismos que comparecieron. Y, por supuesto, pues en este caso, pues se tiene que, una vez hecho, se tiene que dar una copia del acta al registro de la propiedad. El fundamento es el artículo 1193, numeral, perdón, 1293 es. Perdón, no. 1193, lo vamos a buscar para corroborar porque 1193, así es, 1193 numeral segundo, ¿verdad? Numeral segundo del 1193. Lo que nosotros enviamos es al registro de la propiedad. Una vez hecho, es copia del acta. Y luego pues ya viene que después de toda esta letanía, de todo este gran trámite, el notario, o quien se quede el testamento, espera que fallezca el causante y no se radica el proceso sucesorio hasta después del procedimiento que se llama diligencias voluntarias de apertura de testamento cerrado, que se hace en la vía judicial, en jurisdicción voluntaria. Esto tiene fundamento en el artículo 467 hasta el 473 del Código Procesal Civil y Mercantil. 467 al 473 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y una vez el juez pues ya
abrió el testamento cerrado, lo abrió, lo leyó, él manda a protocolizar el testamento cerrado y hasta en ese momento que se expiden los testimonios, en ese momento ahí sí se puede erradicar el testamento, perdón, el proceso sucesorio testamentario. Así que para hacer un testamento cerrado, la verdad es bastante complejo, no lo hagan. Muy bien, los testamentos especiales ya los dijimos. Ahora nos vamos al 977 y 978. Marcamos la nulidad y la anulabilidad. La anulabilidad 977 y 937, nulidad. Es nulo el testamento que no llenó las formalidades. Ya lo decíamos, ¿verdad? Aquel que no llenó las formalidades que establece el artículo 42 y 44 del Código Notariado, nulo. Esa es una. También es nulo, de acuerdo al 937, el testamento que se hizo en virtud de contrato, es decir, el testamento que venga como una consecuencia de un contrato. Entonces, no es posible, también es nulo. Y en el caso del testamento común cerrado, es nulo el testamento que tenga rota la plica. Por eso es que nunca se debe abrir un testamento, un sobre que contenga un testamento cerrado, porque el único que puede abrir eso es el juez. Y en este particular caso, escuchen bien, en este particular caso, cuando hablamos del testamento cerrado, ¿verdad? Si alguien abre o lo intenta abrir o aparece rota la plica, pierde su validez el testamento y por lo tanto la sucesión queda intestada. ¿Estamos? Muy bien. La otra parte es la anulabilidad. En el 978 es anulable el testamento que sea otorgado por violencia, dolo o fraude, ¿verdad? Ambas, nulidad y anulabilidad, se tramitan en la vía del juicio ordinario. Revocación del testamento. El testamento se puede revocar, ¿verdad? Y hay tres formas. Los artículos es el 983 y 985 del Código Civil. 983, vamos a hablar de que se puede revocar el testamento de forma expresa, dejando vigente todo o parte de un testamento. Expresamente dice que si lo deja vigente todo o parte, el anterior. Por otro lado, tenemos la tácita, que sería cuando se hace un testamento posterior, no se dijo nada, sino que simplemente se hizo un testamento posterior, se revoca el anterior. Y en el 985, la revocación que doctrinariamente se llama presunta, que es cuando el testamento se queda sin bienes. Es decir, el testador dispone de sus bienes. Y los que puso en el testamento los dispuso antes de morir. Por lo tanto, el testamento se quedó sin bienes. Ya no hay bienes que transmitir porque ya otras personas son dueñas. Entonces, ya se queda sin efecto ese testamento. Y existe una revocación, entonces, presunta. 993, 994, 995 y 998. Vamos a marcar. Repito, 993, 994 y 995 y 998. Vamos a ver los dos puntos. La herencia condicional o a término. La herencia es condicional cuando existe una condición, que por lo general es una condición suspensiva. Eso quiere decir de que el testador dispone que para que se herede, pues tiene que realizarse un acontecimiento futuro e incierto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el testador puede dejar que si mis alumnos se gradúan de la carrera de abogado y notario,
pues definitivamente les van a heredar. Si no lo cumplen, no se puede. Y para eso les pone un plazo, ¿verdad? Les dice, si para el 2021 no se gradúan, entonces no van a heredar, ¿verdad? Esa es una herencia que sería condicional, porque hay una condición ahí. Pero las condiciones tienen sus límites, ¿verdad? Y para eso vamos a marcar el 994 y 995, ¿verdad? La prohibición de no enajenar o la condición de no enajenar sí es válida, pero hasta cierto tiempo. Y nos dice que, digamos, sí pueden, no pueden enajenar, pero por tiempo limitado. Y en este particular caso, el artículo 994 nos dice la condición de no enajenar o no gravar solo será válida hasta la mayoría de edad y 5 años de los herederos y legatarios. Entonces, 5 años es, si son menores de edad hasta que cumplan la mayoría de edad y si son mayores de edad hasta 5 años. Es lo que pueden prohibirles el testador no enajenar, ¿verdad? Y en el caso de no casarse, esa sí se tiene por nula y no puesta. O sea, no les puede prohibir casarse, pero sí es válida la prohibición o la condición de no casarse con determinada persona. Es decir, si el señor dice a mi hija, yo no quiero que se case con Juan Pérez, entonces esa condición sí es válida. Pero decir que mi hija no se puede casar, a eso sí se tiene por nulo o por no puesto. ¿Estamos? Muy bien, y eso es el artículo 995. La herencia a término en el 998 es la que se refiere a que el testador puede designar el día o el tiempo que haya de comenzar o de cesar el efecto de la institución de heredero. Es decir, él puede decir cuándo comienza y cuándo termina la institución de heredero, ¿verdad? O darlo por un tiempo limitado. En el caso de ahora nos vamos a la aceptación y renuncia de la herencia, 1026, 1027, 1028, no, 1026, 1027, 1028, así es correcto. Muy bien, bueno, la aceptación, aceptar es recibir, ¿verdad, muchachos? Recibir la herencia. La aceptación de una herencia puede ser expresa cuando el presunto heredero así lo manifiesta ante el juez o ante el notario, ¿verdad? O pidiendo posesión de la herencia o usando esa calidad de heredero en un instrumento público, ¿verdad? Y es tácita cuando simplemente el heredero o el presunto heredero entra en posesión de la herencia o practicando actos que no pueda realizar sin ser heredero. Eso está contenido en el artículo 927 y 928 del Código, perdón, 1027 y 1028 del Código Civil. La renuncia, ¿qué es renuncia? Repudiar la herencia, no quererla. Cualquier persona puede repudiar o renunciar a la herencia. El momento procesal para renunciar a una herencia es la junta de herederos, ¿verdad? Y se debe hacer en escritura pública, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tiene para aceptar o para renunciar a la herencia? 931 vamos a marcar y se tiene para aceptar o renunciar a la herencia 6 meses si se encuentran dentro del país los herederos y de 1 año si se encuentran fuera del país. ¿Estamos? Muy bien. 1034 también lo van a marcar, que es donde está la escritura pública de renuncia de la herencia. Por último, para finalizar la clase, nos vamos a ir directamente al 1068 y 1078. 1068. 1068, cuando hay sucesión intestada, cuando la sucesión se hace por disposición de la ley. Se hace por disposición de la ley en virtud ¿de qué?
de que no hay manifestación de la voluntad, entonces la ley determina quiénes son los herederos. ¿Sí? Entonces, el 1068, en primer lugar, nos dice que cuando no hay testamento, pues hay sucesión intestada. O cuando, pues, no exista quien pueda heredar por estirpes, no hay caso, tampoco hay, por ejemplo, derecho de acrecer, tampoco hay sustitución, es decir, no, el causante no dijo quién heredaba si no podía heredar el otro. En estos casos la sucesión quedó intestada, o cuando no se cumplió una condición, también la sucesión queda intestada. Y entonces nos tenemos que ir a la ley, ¿verdad? Finalicemos, pues. Entonces, las reglas de la sucesión intestada y ese orden de la sucesión intestada están contenidas en 4 artículos: 1078, 1079, 1080 y por último 1074. ¿Estamos? Repito: 1078, 1079, 1080 y por último 1074. ¿Quiénes llama la sucesión intestada? Pongan atención ustedes al artículo 1078. En primer lugar, dice que la sucesión intestada llama a los hijos. Y miren qué aberración la que dice el código, pues. No, hombre. Y dice, incluyendo los adoptivos. Ah, ni modo, digo yo. Los adoptivos también son hijos. ¿Ok? Vamos a discriminar. No, hombre. Eso solo está en las leyes de Guatemala. Pero bueno. Los hijos. ¿Ok? Todos los hijos son llamados a la sucesión intestada. Y por supuesto, el cónyuge. El cónyuge que le vamos a llamar supérstite. El cónyuge sobreviviente. ¿Verdad? El que se quedó viudo, pues. ¿Va? Ya sea hombre o mujer, pero se quedó viudo o viuda. Que no tiene derecho a gananciales, es decir, no está casado por comunidad gananciales, es decir, está casado por comunidad absoluta o separación absoluta. Y en estos casos van a heredar por partes iguales. Todos por partes iguales. Si son la señora, la esposa y 3 hijos, todos van a heredar el 25%. ¿Ok? Ahí estamos. Ahora, si tiene gananciales, pues no hay de otra. Va a heredarlas, o sea, si la señora sí se casó por gananciales, la señora tiene su parte que corresponde al 50%. Y eso es todo. Estamos. Y el otro 50% se lo reparten los hijos. No hay nada más que decir. Si no, miren aquí la parte, pues. Si no hay hijos, es decir, no hay descendientes, van a heredar la cónyuge o el cónyuge y los ascendientes más próximos, que en este caso son los padres. Entonces, el padre y los cónyuges van a heredar por partes iguales. Cuando solo existe o solo hay cónyuge o solo hay padres, entonces ellos van a heredar el 100% de la herencia. ¿Estamos? Entonces, préstenle atención a esta segunda regla, que es: si no hay hijos, pues van a heredar el cónyuge y los padres. Pero en el caso de que solo hay cónyuge o solo hay padres, van a heredar ellos el 100%. Tercero, orden de la sucesión intestada. En el caso número 3 tenemos: si no hay hijos, no hay padres y tampoco hay cónyuges, van a heredar los parientes colaterales hasta el 4º grado de ley. Eso lo dice el artículo 1080. 1080. Y si vamos al 4º grado de ley, muchachos, hasta el 4º grado. Dios mío, ahí heredan entonces hasta los primos, tíos, tío, abuelo, hermanos, etcétera. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, y por último, si no hay nada, es decir, no hay hijos, no hay padres, no hay cónyuge, no hay parientes colaterales, entonces la sucesión quedó vacante.
y lo que quiere decir que es vacante es que van a heredar el Estado y todas las universidades del país. Se confunde mucho, no sé quién ha dicho eso, pero no es así. Se confunde mucho con qué es la Universidad de San Carlos. No. Ahí dice el Estado y las universidades del país, 1074. Así que ahí, desde la regional hasta la Da Vinci, desde la Mariano hasta la Marroquín, cachan. Estamos, así que todas las universidades. Muy bien. Y muy bien, eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Hay unas preguntas ahí importantes. Yo me quedo hasta acá. No sé si me pueden, si el IC me puede decir alguna de las preguntas o si hay alguna pregunta para Claro que yo que, pueda responder. claro que sí, Lick. Aquí Sandy Alvarado nos pregunta si los testigos los pone el notario o el otorgante. Gracias. Primera pregunta voy a responder. Es indiferente. Lo que sí es que eso no importa. Lo que hay que cumplir es lo que está en la ley. Los testigos deben ser idóneos, civilmente capaces, ¿sí? Y de conocimiento del notario. Y en el caso de que no sean de conocimiento del notario, debe de identificarlos. Yo, en lo particular, me auxilio de, por supuesto, testigos que son de mi conocimiento, de personas que yo sepa que efectivamente van a dar fe conmigo de que la persona estuvo, digamos, o está en sus plenas facultades mentales y volitivas. Muy bien, esa sería Ali. También Idelma Noemí Hernández nos pregunta, ¿qué sucede si los bienes están a nombre de dos personas? ¿Podrá hacerse testamento por el principio de unilateralidad? Repítame la pregunta, perdón, ¿Qué disculpe. sucede si los bienes están a nombre de dos personas? ¿Podría hacerse testamento por el principio de unilateralidad? A ver, toda persona puede hacer testamento. Y si yo soy copropietario de bienes, eso no me limita a mí a hacer testamento. Yo puedo heredar a mis hijos la parte que a mí me corresponde, es decir, los derechos de copropiedad. No puedo heredar todo, por supuesto, pero yo puedo heredar mi derecho. Y eso es lo que efectivamente es lo que se hereda en todo caso. ¿Verdad? Así que esa es la respuesta. Dice, ¿es herencia o legado cuando un solo bien se hereda a varias personas? Digamos, perdón ahí, pero está mal formulada la pregunta porque en todo caso me tendría que decir si se deja todo el patrimonio o si se deja parte del patrimonio de un causante. Si es todo el patrimonio, todo lo que comprende el patrimonio de un causante, entonces se trata de una herencia. No importa si es 1 o 10, las personas a las que se le deben es una herencia. Y si se lo deja, es parte de un patrimonio, es decir, no lo heredó todo, digamos, no dispuso todo, sino que solo es parte, ahí sí se trata de un legado. La respuesta, la pregunta está mal hecha, pero ahí le digo la respuesta. ¿La servidumbre de paso es susceptible de herencia o de legado? Es que cuando se hereda todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde a los bienes. Eso quiere decir que sobre el bien que se está heredando soporta una servidumbre, esa servidumbre y está incluida en el bien que se está heredando. No se puede, digamos, heredar solamente la servidumbre, ¿verdad? Sino que lo que se hereda es el bien, no el derecho real, ¿verdad? Y la última pregunta dice Esmer González, a él le habían enseñado que en el testamento común cerrado se podía pegar el acta sobre el sobre. ¿Qué pasa en este caso si se hace de esta manera? Con el respeto del debido abogado que dijo eso, está recontra mal. Porque de hecho, pues la ley sí establece
que el acta se debe hacer sobre la cubierta del testamento cerrado. No se puede pegar, no se puede hacer de ninguna otra forma. El artículo 959 es el que nos dice cómo, el numeral 3 dice sobre la cubierta, no dice pegada, no dice adherida, no dice nada, ¿verdad? Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento. Entonces, no se puede hacer mediante pegar, y en este particular caso, ese testamento común abierto no tendría validez en virtud de que no se cumplió con la formalidad de haberlo hecho sobre la cubierta. Bueno, muchas gracias, licenciado Gerson Quevedo, por impartirnos tus conocimientos que nos han apoyado en esta preparación para nuestro examen técnico profesional. Esperamos contar con tu apoyo en las siguientes clases. Te Muy bien, deseamos buenas noches. De igual manera, les deseamos buenas noches a todos los compañeros que tuvieron a bien conectarse el día de hoy a nuestra transmisión de esta fase de preparación para privados. muy bien. Gracias. Feliz noche a todos. Que estén muy bien y que descansen.